hoy vamos a dar uno de los temas que me parece, y para trabajarlo, que es muy importante porque si uno puede tener un buen diseño de futuro, como es el título del taller de hoy, uno va a ir del propósito a la evidencia. ¿Y qué significa eso? Significa que de ese deseo lo puedo llevar a la realidad. Y en la mayoría de los casos, y ya vamos a ver cuando comencemos con el curso, el gran problema de este diseño de futuro y por lo tanto frustración en el no ocurre, es que se diseñó mal. Con un buen diseño uno va a ir llegando a ese lugar que uno quiere. Entonces, como primer concepto, debemos comprender que los resultados no suceden, se producen. Y para que se produzcan, es muy importante producir causas y condiciones con sistemas simples, con sistemas sustentables, con sistemas medibles. Por lo tanto, esto de esperar que aparezca un resultado es un error basal. Lo que vamos a hacer es, como indica la palabra, diseñar. Y la palabra diseñar va contrario a desear. El diseño no es un deseo, es una metodología y es un sistema. Sin logística, y esto es parte del sistema, aparece siempre frustración. Diseñar el futuro significa convertir eso en una evidencia. Pero para convertir eso en una evidencia necesito un sistema. Sin sistema no puedo llegar a esa evidencia. Ahora, estoy introduciendo una palabra quizás hasta extraña, que es sistema, y agrego una más extraña. ¿Cuál sería el sistema mínimo que puede sustentar ese diseño de futuro? Entonces, para eso vamos a ir desarmando. Primero, vamos a comprender como ley número 1, que es lo que nos ocurre en la diaria, que la motivación es intermitente. Es cuestión de observarnos y uno se puede levantar un día más motivado que otro, pero van a ver cómo esa motivación en el pasar del tiempo, en la mayoría de los casos, baja. Lo que no es intermitente es un sistema y por eso hay que armar un sistema confiable. Sigo poniendo la palabra sistema, me voy a adelantar un poquitito. La palabra sistema va a involucrar, y ya vamos a ver de qué manera, una metodología. Dentro de la metodología, una situación de disciplina hacia la metodología y obviamente resultados con evidencia. Ahora, cuando alguien no logra algo, en las generalidades de la ley, uno piensa que no es para eso o es débil. Eso es un error conceptual. Es momento de comenzar a cambiar. No sos ni débil, no es que tu idea fue mala, sino que lo que te faltaron fueron condiciones correctas, en donde la causa o eso que querés hacer germine. Ahora, con las condiciones correctas, los obstáculos se pueden manejar. Nuestro cerebro es plástico, o sea,
se organiza de tal manera que nosotros repetimos lo que venimos haciendo. Ante eso, claramente hay una clave. Para llegar a ese futuro que voy a diseñar, se hace con mini pasos repetibles. La palabra repetible es vital en todo esto. Mini pasos repetibles. Pequeño, frecuente, medible. En 3 palabras, tenemos una regla como fase inicial de este trabajo. Pequeño, frecuente, medible. Ante eso, la curva de diseño futuro va cambiando. Acá quiero agregar también que lo hacemos continuamente en cosas hasta triviales o naturales. Si yo hago pequeño, frecuente, ¿sí?, y medible, y hago mini pasos, y si esos mini pasos no son los correctos, voy a ir a un lugar correcto. Vamos a traer este tema también, lo hemos hablado en un taller anterior, el tema de el destino estadístico. El destino estadístico se cumple porque yo voy haciendo mini pasos. Si son correctos, un destino estadístico extraordinario, o bueno, o esperable, o deseado. Si no son los correctos, voy a tener que trabajar otro destino. Entonces, ante esto, tenemos que ver algo muy importante. Y vuelvo a traer la palabra sistema. Metas versus sistemas. ¿Qué es una meta? A grandes rasgos es aquello que me define una dirección. ¿Sí? Quiero tener tal cuerpo, quiero tener tal análisis físico, sanguíneo o lo que sea, quiero mejorar, no sé, mis valores del colesterol, por ejemplo, ¿sí? Esa es una meta. Y un sistema, ¿sí?, genera una agenda en donde desde esa agenda vas a tener señales dentro del sistema, un entorno, un primer paso y una forma de medir. En el sistema necesito la agenda, tengo que establecer en qué momento debo trabajar eso, por ejemplo. Ahora, yo tengo una meta que es lo que va a llevarme a esa dirección y tengo un sistema, y esto es lo más importante, el sistema crea tracción, impulso, acción. Una meta sin sistema, o sea, es un quiero sin el cómo, sin el cuándo, sin el dónde. El sistema justamente te va a dar el cómo, el cuándo y el dónde. Ahora, cuando uno habla de sistemas, que vamos a dar media vuelta más al respecto, tampoco tengo que armar algo muy rebuscado. Ya vamos a ver, algo simple puede ser un sistema. Dijimos que es muy importante la medición. La medición no tiene que ser confusa, ¿sí? Y la medición tiene que ser con micropasos en la cual a mí me dé valores que me orienten por dónde caminar. Entonces, la meta es la dirección. El sistema es lo que va a traccionar y es donde yo voy a generar la repetición. Y la evidencia va a ser el rey. Para entender y trabajar el sistema, tenemos que comprender la arquitectura del hábito. Todo hábito nace cuando hay una señal, ¿sí? Después una acción mínima y, aunque parezca mentira, una recompensa. Así funcionamos. Es ahí que la acción inteligente es encontrar la recompensa correcta.
Em, Cuando dijimos una señal, puede ser un tiempo, un lugar, un objeto. Ejemplo, una señal puede ser que deje un libro ubicado de tal manera o una taza. Es una señal. Dejo la taza y me activa todo un proceso de acciones. Ustedes van a ver que arrancan con una señal y van a ver cómo sigue todo el hábito. Entonces, eh, ejemplo, yo pongo la señal, dejo el libro apoyado en mi escritorio, ¿sí? La acción mínima es voy pasando, veo el libro y digo, "Ah, bueno, por lo menos voy a leer 2 minutos, acción mínima". La recompensa es, agendé, hoy pude leer 2 minutos, siento satisfacción por haber leído 2 minutos. Y el tema de la acción mínima es muy importante, porque esa acción mínima es aquella acción que uno podría hacer, y ya vamos a ver, con pereza, siendo perezoso. Y es muy importante esto, ya vamos a dar media vuelta más. La acción mínima es aquello que yo puedo hacer cuando estoy totalmente perezoso. ¿Sí? Entonces, entendiendo que funciona así de simple, ¿sí? Nosotros tenemos que trabajar 3 cositas: entorno, fricción y lo que denominaríamos apilado. ¿Qué es un apilado, Claudio? Apilado, por poner un nombre, o sea, en inglés es habit stacking. ¿Dije bien? Ah, es, digamos, ante un hecho habitual, ante un hábito que yo tengo, pego el hábito que quiero tener. Eh, el hábito común que puedo tener es lavarme los dientes, y ahí pego el hábito que quiero comenzar a tener, que es me voy a dormir más temprano. El que tengo, pego el nuevo. Y aunque parezca mentira, cuando hay apilado, ese hábito nuevo empieza a germinar. Vamos a poner, ¿no?, en una tierra fértil una semillita. En definitiva, lo que estoy diciendo es enganchar un hábito que no existe en un hábito existente. ¿Sí? ¿Se entiende? Eh, Después de cepillarme los dientes, voy a meditar. Meditar. ¿Sí? Medito. Después del hábito existente, voy a meditar. Me cepillo los dientes, medito. Hábito que tenía, el común, agrego uno nuevo. Y el entorno, ya expliqué lo que es apilado. Entorno y fricción. Entorno en medio, lo que está afuera. Ejemplo, si yo tengo un entorno, una heladera de comida ultraprocesada, seguro que voy a pecar y voy a comer algo de lo ultraprocesado. Sí, mi diseño era por salud, debo bajar de peso, el entorno, la heladera, tiene que estar orientada a ese punto. ¿Sí? Voy con otro ejemplo. Me cuesta la educación física. Mi entorno de yo ya dejo preparado el equipo de gimnasia, o el bolso, o lo que sea, para salir a correr. Y es increíble lo que hace el cerebro, ¿eh? Se activa. ¿Sí? ¿Qué es la fricción? La fricción es muy interesante. Eh, Como indica la palabra, es eso que
me genera molestia. Y ya vamos a ver con detenimiento, ¿no? Existe alta fricción y baja fricción, ¿sí? Obviamente, como se indica, la baja fricción es a lo que quiero. La alta fricción es a lo que no quiero. Eso que uno siente se va a llamar fricción. Y después vamos a ver cómo funciona, ¿no? El entorno, la fricción, ¿sí? Que no es poca cosa, y el apilado, con el ejemplo que di recién. Obviamente, si yo tengo un entorno no correcto, la fricción cuando abro la heladera es baja, no me va a molestar. Después sí, culpa. Pero hay que poner la fricción en el momento justo y correcto y ya después vamos a ir viendo con el transcurrir de la charla. Y después también tenemos que tener tres mediciones simples, que en una metodología que ya también voy a dar el nombre, ¿no? Que es el leading, el lagging y el recap. ¿Qué es el leading? Es esto lo que está bajo mi control. Lagging es lo que aparece después de lo que tengo bajo control, bajo mi control. Recap tiene que ver con el futuro, ¿sí? Y está con el tema de lo que es meta, que es la dirección, la repetición, que es el sistema, evidencia, registro, ¿sí? Y es esto que vamos a ir moldeando. Pero me quedo con el leading, ¿sí? Y el lagging, esto de bajo mi control. Bajo mi control. ¿Qué es bajo mi control? Ejemplo, no sé. Porciones de verdura que voy a consumir, eh, mm, eh, eh, alimentos con proteínas y ciertos minerales que voy a consumir, eso está bajo mi control. El lagging aparece después, tengo mejor colesterol, la glucosa baja. El manejo de estas situaciones simples de medir nos va a permitir, con estas herramientas, las que hablamos antes, tener un buen diseño del futuro. ¿Sí? Ahora, eh, y volvemos que los resultados tienen que ser medibles. ¿No? Si estás comiendo verdura, tenés buena alimentación, ¿sí? El lagging tiene que medirse, es decir, che, hacete un estudio de sangre, ¿verdad? Ah, bien, o no. Y volvemos, son micropasos, no es todo o nada, que es uno de los errores más comunes, ¿no? Este ejemplo que acabo de dar antes, ¿no? Quiero adelgazar 10 kilos. No, para. No llegué, listo, largo todo, sigo comiendo, ¿no? Aparece otro error frecuente de pensamiento, ¿no? Enamorarse con la motivación, el romanticismo de la motivación. ¿Qué es romanticismo? Claro, esperar a que te vengan las ganas para hacerlo. Nunca ocurre. Es un cometa, ¡puf! Pasa un segundo. Entonces, tenemos que darnos cuenta, ¿sí? Que si queremos salir de un lugar, y esto es importante estar alerta, vamos a tener un entorno saboteador. El entorno va a sabotear tu intento. Obviamente que el antídoto de esto es rediseñar contextos, rediseñar condiciones. ¿Sí? Por ahí iría el esquema. Entonces, para comprender un poquitito lo que venimos diciendo hasta aquí, un sistema, ¿sí? Es ese ritual repetible, ¿sí? Que va a haber una señal, ¿sí? Que va a haber un primer paso y que vamos a tener una forma de medir. Fricción es esa dificultad práctica que tengo o para empezar o para continuar, ¿sí? Que es baja, media o alta. Y armo un entorno favorable,
la fricción va a ser baja. Si pongo una heladera correcta y no de multiprocesados, la fricción va a ser baja. Y fundamentalmente entender el leading y el lagging, o sea, esto de las acciones que van a estar bajo mi control y los resultados que van a aparecer después, que los debo medir, no los debo teorizar. Entonces, hay ciertos supuestos que hay que comenzar a borrarlos, ¿no? Y esto es, me falta voluntad, si no sale rápido no sirve, etc. Es un tema de diseño, no es que sos débil. Como dijimos, toda voluntad, la motivación, todo es volátil. El sistema no es volátil, tracciona siempre. Ahí aparece una palabrita que es estar orientado, estar encaminado con el sistema. Entonces, los sistemas tienen que ser pequeños, el entorno tiene que estar a favor y el living tiene que ser visible, esto que depende de mí. Y el lagging, medirlo, fundamental. Hablé mucho de sistema. Entonces, ¿cómo se genera un sistema? Y vamos a poner el armar un sistema en 7 pasos. ¿Sí? Para tener un diseño de sistema, cada uno agregará o sacará alguno, pero si tiene esto, va a estar bastante completito, ¿no? El primer paso es la señal concreta. Ahora después voy a dar un ejemplo. Primero los números, ¿sí? Es, por ejemplo, cuándo, dónde, objeto. El segundo, la acción mínima, ¿sí? Que sería la acción más pequeña que yo haría cansado. El tercero, el entorno a favor, que es la fricción más pequeña, ¿sí? El cuarto, el apilado, que hemos hablado. Esto de acoplar a un hábito nuevo, ¿sí? El quinto, lo que se llamaría el if then. Si pasa eso, entonces aquello, ¿sí? Que es para los desvíos. El sexto, evidencia visible, ¿sí? Que ahí es lo que hablamos del leading y el lagging. Y el séptimo, una revisión fija, ¿sí? En tal momento, reviso lo que está pasando. Entonces, si tuviera que darles un ejemplo, ¿no? Vamos a, no sé, aquello que les cuesta dormir, ¿no? O que se duermen tarde. Señal, ¿sí? 22:30, por poner así 23, en la hora que uno elige, luces cálidas, celular fuera del cuarto, televisión apagada que les molesta. Esos son señales, ya. Tiqui, tiqui, tiqui. Después, acción mínima. Me voy a acostar a las 20, si el horario era antes, o sea, yo quiero dormir más temprano, no sé, me acuesto siempre a las 23, y yo digo, no, quiero dormir más temprano, necesito más horas de sueño. Acción mínima, 22:45. Acción mínima, aunque no tenga sueño, ¿eh? Me acuesto. Acción mínima, ¿sí? Entorno, el cuarto con el clima adecuado, ¿sí? Arranca el entorno
y no tomo café hasta 1 hora antes de acostarme. Ese es el entorno, ¿de acuerdo? Vamos al if then. Si pasa eso entonces, bueno, pasó que me acosté en vez de a las 23 a las 23:30, no cumplí. Entonces me voy a dormir una siesta después. ¿Sí? Evidencia. A qué hora me acosté y después a qué hora me levanté. Y tengo las horas que yo quería llegar. ¿Sí? Y la revisión, una vez por semana, a ver cómo vine con ese plan. Así en cada uno de los sistemas que yo armo para que traccione y llegue a ese resultado que estoy esperando. Y acá les quiero decir algo, ya que está lo tiro así para que uno disfrute un poquitito de la experiencia, que está todo mezclado con todo. Eh, si uno trabaja la atención con, a ver, ¿cómo decir? Con recordación, la atención con memoria presente, con presencia, o con recordación al objeto virtuoso. Esto es una práctica, pero que no falla. ¿No? Esto de la recordación al objeto virtuoso. Mi mente tiene que estar al objeto virtuoso. ¿No continuamente trabaja eso? ¿No? En un curso te dije una palabra y me dieron una definición incorrecta. Estoy trabajando algo que es muy lindo y que miren en las películas, se llama sati. S-A-T-I, sati. Eso es sati. Algo que es importante e interesante y que lo pondría con muchas líneas, ¿sí? Que nada más ni nada menos tiene que ver con esto que se llama narrativa del yo y la identidad, que claramente está relacionado con el diseño de futuro. En definitiva, lo que quiero llevar o lo que quiero decir es, desde la decisión diaria, ir a el destino estadístico. Cada decisión diaria me va a llevar a un lugar. Cada decisión diaria me va a llevar a un lugar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Primero, comprender que las micro decisiones repetidas van a moldear los hábitos. A su vez, todo hábito va a generar rasgos. Ante eso, una narrativa de identidad y, desde ese lugar, escenarios probables. La realidad que lo más importante que vamos a trabajar es reescribir la narrativa del yo, ¿sí? Y se reescribe con evidencias mínimas sostenidas. Entonces, es cuestión de observarnos que cada microdecisión nuestra que se repite va a ir a un hábito. Y el hábito que empezamos a tener en distintas situaciones y circunstancias, ustedes van a ver que arrancó primero con repetir algo, y que son pequeñas cosas. Claro, el hábito se va profundizando y entonces ya el hábito a tal cosa, el hábito a tal otra. Eso genera un rasgo. ¿Y qué sería un rasgo? Uno es determinada manera, empieza a tener gustos acorde a situaciones habituales.
Desde ahí, claramente, o sea, va a haber una narrativa, pero la narrativa de identidad es mía. El rasgo me lleva una narrativa de identidad y desde ahí, destino. Entonces, es muy importante entender que cada microdecisión impacta y es ahí donde yo tengo que estar en plena observación. Toda identidad no cae del cielo, ¿eh? No es que de golpe soy o tengo esta identidad, ¿sí? Se construye por acumulación. Y la acumulación, en definitiva, es desde una decisión. Esa misma decisión es la que genera el hábito. Esa misma decisión es la que también puede cambiar el hábito. Por lo tanto, el poder de la decisión es altísimo. Cuando entra uno en ese loop automático, uno pierde decisión. Y la decisión parecería que uno la toma y en realidad está siendo tomada por mi propio inconsciente. Ahora, entendiendo cómo es el mapa, ¿no? Estas micro decisiones van generando el hábito y a su vez el hábito van consolidando los rasgos, cada vez se hace más profundo. Por lo tanto, se hace un poquito más complejo el salir de ese hábito. Y volvemos, esos rasgos terminan teniendo una narrativa de yo soy así. Y ahí es donde está el gran problema, porque cuando uno empieza a definirse de acuerdo a los rasgos, soy así. Es ahí que nosotros tenemos un bucle que podemos trabajar para que este circuito no funcione en esta forma automática. Y el bucle es el de la sensación, el deseo y el apego, ¿no? O sea, cada acto conductual, mi conducta, aparece desde una sensación. Y la sensación es muy simple. Es muy simple medirla, agrado o desagrado, o nada. Y automáticamente eso despierta, mediante algunos procesos, un deseo o un rechazo. Voy a hablar de deseo porque por polaridad funciona igual, ¿sí? Y obviamente ese deseo, si es deseo, me genera un apego a volver a vivir eso. Y vuelvo a elegirlo en forma inconsciente. Yo dije, puede ser rechazo. Entonces el bucle sería sensación, rechazo y aversión. No, 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 eso no quiero que ocurra. Ahora, todo esto sale de una fábrica. ¿Dónde está la fábrica? Acá adentro. Acá tengo la fábrica. Acá es donde yo tengo que redirigir toda mi acción. Insisto, son los rótulos rígidos. Soy médico, soy deportista, soy cristiano, etc. Y eso es algo que continuamente te vas repitiendo y continuamente vas recordando. Otra de las trampas que nos vamos generando, ¿no? Es que tenemos una memoria muy selectiva, brillantemente selectiva, pero generalmente vivo más los fracasos como grandes fracasos que los pequeños avances. Algo también a observar, algo también a tratar de ver cómo generar una mirada distinta sobre este ser. Y obviamente después la profecía autocumplida, ¿no? La etiqueta que yo me pongo termina después cumpliéndose. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con lo que hacemos o con lo que declaramos con la mente. Entonces, ejemplo, con lo que declaramos, ¿no? Yo soy médico. No, estás justamente teniendo una actividad médica. Vos no sos médico, vos no sos el que llega tarde. Hoy llegué tarde.
vos no sos el gordo. Estoy con exceso de peso, pero estoy trabajando. Entonces, desde ahí uno va trabajando una identidad distinta, con un verbo mínimo que está acá adentro. Entonces, empezás a generar una identidad que va a ser más confiable para con vos y obviamente para con el otro. Empezamos desde la declaratoria, claramente, para después tener un patrón observable. Soy el deportista. No, estás haciendo deporte, mantén el patrón del deporte. Y ahí es donde uno va generando esto de una narrativa más sana desde yo, ¿sí? Volvemos de nuevo. Mini logros cambian el autoconcepto. Mini, o sea, situaciones o decisiones pequeñas, puede ser a favor o en contra. Entonces, volvemos a esto. Pequeñas decisiones, pequeñas acciones me van a llevar un hábito, que lo puedo tener en forma consciente o en forma inconsciente. Ese hábito me va a generar justamente un rasgo. Desde ahí la narrativa. Y por lo tanto, algo que yo no manejo, que es el destino, o un diseño de futuro que no lo diseñé, sino que arrancó de un histórico. Ante eso, tenemos que trabajar, porque somos tan vulnerables, en este yo situacional, ¿sí? Y ese yo situacional se trabaja con entornos y con señales, ¿no? A veces muchas cosas que nosotros llamamos personalidad es contexto, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? No, esta es una persona con una disciplina increíble en este contexto. Cambio de contexto y no es totalmente disciplinado. ¿Qué quiero decir con esto? Uno no es totalmente disciplinado en todos los lugares, uno no es totalmente, digamos, no sé, mantiene una estética, una ética en todos los lugares. Va mutando, ¿sí? Según el ambiente, según las situaciones. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que el entorno es el que termina llevándonos a eso. ¿Qué quiero decir? Claudio viste de esta manera, en este entorno. El entorno, otro entorno, en el cual yo estoy actuando en forma laboral, tengo que ir vestido de otra manera. Si yo voy a una reunión de directorio en una empresa, y seguramente voy a ir vestido con traje. El entorno me lleva a tener una estructura. Este entorno me lleva a tener esta estructura. Imagínense que yo venga con traje. No daría el lugar. Por lo tanto, seamos conscientes que el entorno nos lleva a nosotros a tomar decisiones. Es ahí lo importante de estar en un entorno correcto. Obviamente, ante eso, o sea, nosotros tenemos que tener una buena arquitectura de decisiones, que significa no creerme que soy esto. Estoy usando esto. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Yo no tengo que pelear con este ser, yo tengo que diseñar para este ser. Pelear con este ser es continuamente todos estos tormentos y todos estos ruidos que a veces uno se pone en la cabeza. No, no, no te pelees. Lo diseñas. Es más simple. Esto no está bien, quiero cambiarlo. Ante eso, quiero decir que en este circuito que hablamos de sensación, que hablamos de deseo, que hablamos de apego, tenemos un lugar en donde poder pararnos para no ser llevados o secuestrados por eso. Y ante eso, tomo el tiempo, ¿sí? Entonces, debo trabajar ese circuito sensación, deseo, apego, con un lenguaje interno.
pero que sea limpio y transparente. Tratar de reescribir con evidencias mínimas mi nueva narrativa del yo, ¿sí? Y acá, más adelante lo vamos a profundizar, es trabajar por el para quién. ¿Para quién? No para qué. El por qué te pasó eso, te lleva a la historia. ¿Para qué? Te lleva al presente y al futuro. Lo quiero para tal cosa. Pero el para quién es más profundo. ¿Para quién estás haciendo todo eso? La idea es un poquitito entender lo que son propósitos, valores y motivaciones sostenibles, ¿no? Y esto de conectar el para qué con evidencia y el para quién con evidencia. Y se llama coherencia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que transformar un propósito con decisiones medibles, alineado a valores internos, ¿sí? Declarados y con un calendario real, no virtual. Y el para quién es un motor importante porque es a quién vas a generar ese beneficio y cómo vas a medir ese beneficio. ¿A quién pueden ser? A quiénes también. Entonces, el propósito, el buen propósito sale del quiero al para quién. ¿Qué quiero decir? Quiero, lo vamos corriendo por un costadito. El para quién es un motor insuperable. A ver, voy a algo chiquitito. Madres que son muy grandes y que están en vida y siguen en actividad, aunque tengan 90, 95 años, porque hay un para quién, posiblemente un hijo enfermo. Ese para quién es un motor que hasta psíquica y físicamente impulsa. Entonces, cuando el para quién es claro, el cómo se ordena siempre, más que con el para qué. Ahí está el tema de valores. Y entonces, si uno tuviera que hacer un esquema para tener un criterio de utilidad medible, el primer, digamos, esquema operativo sería el punto número 1, ¿para quién? Que puede ser personas, grupos, etcétera. El segundo punto a tener claro, ¿qué cambia cuando vos vas a tener ese propósito y esa actividad? Tenés que ver el cambio, resultado observable. Y después, claramente, ¿cómo lo mido? Es importante saber previamente cómo vas a medir eso sin autoengañar, ¿no? Entonces, ante eso es el propósito, ¿sí? Es un objetivo llegable, porque si no, el propósito se va a volver una poesía que va a terminar siendo una frustración. Tenemos que tener claro, para esto que digo yo, los valores, ¿no? Y tenemos un circuito. Nosotros tenemos valor, ¿sí? Acción, una agenda, porque somos seres que vivimos en el tiempo, una métrica y un if then, que es si pasa esto, entonces. ¿Y cómo sería esto? Volvemos al tema de la salud, que está bueno porque a todos nos sirve, ¿no? El valor, salud integral. Es un valor. Quiero tener salud integral. ¿Bien? ¿Qué acción? Contame las acciones para eso. Duermo tantas horas, me alimento de tal o cual manera, eh, dentro de la alimentación
estoy con un nutricionista que me balancea mi nutrición. ¿Sí? Entonces tenés el valor y tenés la acción. La agenda, contame. Lunes, martes y jueves como esto, miércoles es esa. Y tal día entreno y tal agenda. ¿Sí? Valor de uno. Acciones, agenda. Las acciones sin agenda se diluyen. Una métrica. Y la métrica es lo que hablamos, ¿no? Y decir, ¿cómo funciona la métrica? Y acá vuelvo de nuevo a algo que expliqué anteriormente. El leading, ¿sí? Y el lagging. Es, ¿qué depende de mí? Volvemos. Duermo a tal hora, depende de mí. Hago sesiones de entrenamiento de tal o cual hora, consumo tal porción, tal porción, tal porción de estos macroalimentos, etc. Eso depende de mí. El lagging, bueno, a ver, contame. ¿Cómo estás en tu rendimiento? ¿Cómo te dio la glucosa? ¿Cómo te dio el colesterol? Esa es la métrica, ¿eh? Y fíjense lo que dije, en la métrica entra, ¿sí? El leading, lo que yo hago, porque eso lo mido, ¿se entiende? La mayoría se queda en el lag, en la métrica, a ver, mido el resultado, no. Por eso lo que explicamos antes, leading y lagging es métrica. Las dos, no una. Pues yo no puedo tener lagging si no tengo leading, ¿se entiende, no? Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que la métrica está no dando o dentro de la acción, perdón, de lo que es el valor de la acción de la agenda, veo que hay un desvío, ¿no? Si falto al gimnasio, por ejemplo, hago if then. Si pasó esto, entonces, y ahí vamos a ver muchos métodos que no los voy a dar hoy, es muchos métodos que nos van a permitir. Entonces hago un minuto. ¿Cómo que nuestro cerebro funciona en forma amigable? Tenemos un funcionamiento extraordinario, ¿sí? Hay metodologías que van a adecuar nuestra neuroplasticidad. Nosotros hay métodos de rediseño para, digamos, nuestro cerebro perezoso, nuestro cerebro que tiene hábitos, que son sistemas como el OKR, como el BUP, ¿sí? Como el sistema BIP, IF-THEN, son distintos sistemas que nosotros tenemos para trabajarnos. Los voy a dar, por lo menos en la parte teórica. Y van a ver qué bueno, pero ya van a ver, porque, por ejemplo, en el sistema IF-THEN, que ya lo vamos a ver, el tema de, hoy no puedo ir al gimnasio, por ejemplo, tengo una rutina. Y tu rutina es de 1 hora. Si pasa esto, entonces, ¿qué es? Entonces va 5 minutos. 5 minutos. No, pero sí, 5 minutos. Porque el cerebro no recibe fracaso, recibe continuidad. Es una técnica. Hoy tengo que estudiar 8 horas. Ay, pero se me complicó. 1 minuto. 1 minuto solo estudiar. El cerebro no recibe fracaso, sino continuidad. Si lo cortás, perdés el movimiento. Pero bueno, eso lo veremos en la próxima. Justo. Muchas gracias, damas y caballeros. Nos estamos